Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, dramas y romances que nos regala la televisión otomana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque vamos a hablar de esas situaciones impactantes que nos dejan con la boca abierta, esos momentos donde los personajes secundarios, a veces, roban todo el protagonismo. En concreto, hoy analizaremos cuando la madre de un protagonista, en un giro inesperado, decide apoyar a una rival amorosa y dejar a la protagonista completamente en shock. Así es, la guerra de las nueras sube de nivel. Si son tan fans de este tipo de tramas como yo, no se muevan de sus asientos, porque este vídeo promete giros inesperados, revelaciones sorprendentes y, por supuesto, mucho drama a la turca. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta gran familia de telenoveleros, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejar su like para que sigamos creciendo juntos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Hoy vamos a destapar esos momentos de infarto en el que una madre se olvida de los lazos de sangre por un instante y decide que otra chica, a menudo una rival de su propia nuera, es la que realmente merece el corazón de su hijo. Prepárense para el drama, porque estas series nos han regalado momentos inolvidables y situaciones que, a veces, nos han hecho gritarle a la pantalla. Empecemos con una que seguramente muchos de ustedes ya tienen en mente, Amor Eterno, o Karasevda en su idioma original. Esta telenovela, un drama romántico de proporciones épicas, nos presentó a Kemal y Nihan, un amor de esos que parecen destinados a durar para siempre. Pero claro, la vida no es tan sencilla, y entre ellos se interpone el malvado Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Ahora, lo interesante aquí no es el triángulo amoroso en sí, que ya de por sí es bastante intenso, sino el papel de la madre de Kemal, una mujer llamada Fehime. Normalmente las madres de las telenovelas turcas suelen ser protectoras y defender a capa y espada a sus hijos. Pero Fehime, a pesar de adorar a Kemal, en un momento dado de la trama, parece que empieza a ver con mejores ojos a Asu, la mujer que Emir le impuso a Kemal. Asu es dulce, aparentemente inocente y muy servicial, así que Fehime llega a pensar que Asu le dará la felicidad a su hijo. Claro que la realidad es muy diferente y el espectador se queda perplejo al ver cómo una madre no es capaz de ver el amor verdadero de su hijo por Nihan, y prefiere a la chica que está intentando manipular a su familia. Es un giro argumental que nos deja sin aliento y nos muestra que en este mundo de telenovelas turcas, nadie está a salvo de los cambios de bando. Además, Fehime tiene un carácter muy fuerte, es una mujer que siempre quiere tener el control de todo y decide sobre la vida de sus hijos, por lo que nos hace entender su forma de actuar. Pasemos ahora a otra joya de la televisión turca, Erkay, Amor y Venganza. En esta novela, la historia gira en torno al amor entre Reyyan y Miran, una relación que nace en medio de una venganza familiar. En esta serie, la madre de Miran, Azize, es uno de los personajes más complejos y oscuros. Al principio, su único objetivo es que Miran lleve a cabo la venganza contra la familia de Reyyan. Pero las cosas dan un vuelco y, en un punto de la trama, Azize empieza a ver a Reyyan con otros ojos, sobre todo cuando descubre secretos oscuros de su familia, de la familia Sadoglu. En lugar de odiarla, Azize empieza a considerar a Reyyan como una pieza clave para su propio beneficio y, en cierto modo, como una aliada. No está a favor de que Miran esté con ella, pero sí entiende que Reyyan puede ser parte de sus planes. Es una situación muy extraña que no es un apoyo directo hacia la protagonista, pero que sí que genera un conflicto con el resto de su familia. El hecho de que Azize, una mujer que parece tener el corazón de piedra, cambie su postura de esta manera, nos demuestra que las telenovelas turcas siempre tienen algunas bajo la manga para sorprendernos. Erkay es una de esas novelas que se disfrutan en cada capítulo y que nos dejan deseando ver más de los personajes y sus complejas relaciones. Además, la belleza de los paisajes y la intensidad de la música hacen que sea una experiencia totalmente envolvente. Azize es uno de los personajes más interesantes y complejos de la televisión turca en los últimos años. Su forma de pensar y de actuar está completamente fuera de la moral y eso es lo que hace que sea tan hipnotizante. Ahora vamos con una telenovela que seguro les suena, Zumrud Wanka. Aquí nos encontramos con Zumrud y Serhat, una pareja que lucha contra viento y marea para poder estar juntos. En esta telenovela, la madre de Serhat, Ulfet, es un personaje que también nos da un giro de guión inesperado. A pesar de que Zumrud y Serhat se aman profundamente, Ulfet no la ve con buenos ojos, la ve como una chica ambiciosa y manipuladora. Inicialmente Ulfet prefiere a la rica y atractiva Deniz, la ex novia de Serhat.
De hecho, Ulfet hace todo lo posible para que Denith se acerque de nuevo a su hijo y se casen, porque en su mente, una chica adinerada es la mejor elección para su hijo, aunque él no la ame. El apoyo que Ulfet le da a Denith en lugar de Zumbrut es una traición a su hijo, pero ella está convencida de que está haciendo lo correcto. Es una muestra de cómo, a veces, las madres creen saber mejor que sus propios hijos lo que les conviene. La tensión entre las dos mujeres es palpable y el espectador no puede evitar sentir empatía por Zumbrut, que tiene que luchar contra todo y contra todos para poder ser feliz al lado de Serhat. Zumbrudwanka es un drama que combina muy bien el romance con las intrigas familiares, y es perfecta para aquellos que disfrutan de las historias de amor imposibles. Cambiemos de tercio y hablemos de Mi hogar, mi destino. Esta telenovela nos presenta la historia de Zeynep, una joven que crece en una familia humilde y que, de repente, se ve inmersa en un mundo de lujos al ser adoptada por una familia adinerada. Aquí la madre de Mehdi, Sakine, el primer amor de Zeynep, es un personaje que genera mucho debate. Al principio ella no confía en Zeynep y prefiere a otras chicas para su hijo, especialmente cuando él se siente atraído por las costumbres de la alta sociedad. Sin embargo, la madre de Mehdi empieza a desarrollar un cariño especial por Zeynep cuando descubre que ella es sincera y que realmente ama a su hijo. Sakine ve como Zeynep no está interesada en el dinero o la posición social, sino que lo que le importa es el amor. Es interesante cómo este personaje evoluciona a lo largo de la trama, demostrando que las madres, incluso cuando parecen las más inflexibles, pueden cambiar de opinión al ver las verdaderas intenciones de las personas. Mi hogar, mi destino es una telenovela que nos habla de las diferencias sociales, del choque cultural y sobre todo, de cómo el amor puede superar cualquier barrera. Es una novela que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a empatizar con los personajes que, a pesar de sus errores, buscan la felicidad. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de Yürekmaz. Esta telenovela nos cuenta la historia de Halil y Zeynep, quienes se enfrentan a un amor prohibido por las diferencias de clase social. En esta historia, la madre de Halil, Feride, es un personaje que al principio no quiere ni oír hablar de Zeynep. Ella considera que la chica no está a la altura de su hijo y que solo busca aprovecharse de su familia. Pero como en la mayoría de las telenovelas turcas, las cosas cambian y Feride, poco a poco, empieza a conocer a Zeynep y a descubrir que la chica tiene un buen corazón. Feride ve que su hijo es feliz al lado de Zeynep, y a pesar de ser una mujer de otra clase social, acaba apoyando la relación. Este es un claro ejemplo de cómo una madre puede dejar a un lado sus prejuicios y priorizar la felicidad de su hijo por encima de todo. Yürekmaz es un drama que nos muestra cómo el amor puede romper barreras sociales y culturales y cómo, a veces, los personajes secundarios pueden sorprendernos con su evolución. Es una novela que nos recuerda que, al final, lo más importante es la felicidad de las personas que amamos. Sigamos con Kurulus Osman. Aunque esta es una serie histórica, la dinámica de las relaciones familiares y las rivalidades entre mujeres también están presentes. En esta serie, no existe un caso tan directo de la madre de Osman apoyando a una rival amorosa, pero sí vemos que algunas de las figuras femeninas, como la madre de Bala Hatun, se convierten en aliadas importantes de otras mujeres en lugar de apoyar a sus propias hijas o familiares. La tensión entre las distintas esposas del protagonista, Osman, y los juegos de poder que se crean entre ellas, nos dan una muestra de cómo las relaciones entre mujeres pueden ser complejas y no siempre estar definidas por los lazos de sangre. En esta serie se muestra que la lealtad también puede construirse entre mujeres que a priori podrían ser rivales. Es un punto de vista diferente que demuestra que las telenovelas turcas siempre tienen nuevas perspectivas para ofrecernos. Kurulus Osman es una serie que nos transporta al mundo del Imperio Otomano y nos muestra las luchas de poder, los dramas familiares y las historias de amor en un contexto histórico fascinante. Y por último, pero no menos importante, hablemos de una telenovela que es un clásico en este tipo de situaciones, Medcezir. En esta serie la madre de Yaman, Nevin, al principio, se muestra muy escéptica con respecto a Mira, la novia de su hijo. Ella viene de un barrio humilde y Mira es una chica rica, así que al principio, Nevin no confía en la chica. Sin embargo, a lo largo de la trama, Nevin se da cuenta de que Mira realmente ama a su hijo y que está dispuesta a luchar por él. De hecho, en algunos momentos Nevin llega a apoyar a Mira más que a su propio hijo, especialmente cuando Yaman comete errores y se muestra inseguro en sus sentimientos. La evolución de Nevin es muy interesante porque demuestra que las madres, a pesar de sus prejuicios iniciales, pueden ver más allá de las apariencias y apoyar a las personas que hacen feliz a sus hijos.
Medcezir es una telenovela que nos habla de las diferencias sociales, del amor en tiempos difíciles y de cómo las relaciones familiares pueden ser muy complicadas y a veces inesperadas. Es un drama que te atrapa desde el primer momento y que te deja con ganas de más. Y hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de las telenovelas turcas, donde las madres nos demuestran que a veces, las rivales de sus hijos pueden convertirse en sus mejores aliadas, o al menos, en una opción mejor a la que ellos escogieron. Hemos visto cómo las madres de nuestros protagonistas se dejan llevar por las apariencias, por el dinero o por las primeras impresiones, pero también cómo son capaces de cambiar su punto de vista y priorizar la felicidad de sus hijos por encima de todo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que, como siempre, se hayan quedado con ganas de más. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de las mejores telenovelas turcas. No se olviden de dejar en los comentarios qué les parecieron estas series, cuáles son sus personajes favoritos y si conocen alguna otra historia donde la madre del protagonista le haya dado un giro inesperado a la trama. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y, lo más importante, a suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances y secretos de la televisión turca. Hasta la próxima, telenoveleros.